Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Halil İbrahim Ceylan habló de los niños y mencionó a Esla: siempre soñábamos con tener una familia. No vas a creer lo que confesó sobre su sueño más profundo con Esla. La noticia que ha estremecido a los fans del mundo de la televisión turca llegó inesperadamente. Halil İbrahim Ceylan, el carismático actor de la exitosa serie Emanet, ha roto su silencio sobre un tema que hasta ahora había mantenido en privado. Durante una entrevista reciente, el actor habló abiertamente sobre su deseo de tener hijos y reveló que este sueño lo compartía con su excompañera en la serie, Esla Turkoglu. Esla y yo hablábamos mucho de eso. Siempre imaginábamos cómo sería tener un hijo, una pequeña familia. Era algo que nos ilusionaba, declaró Halil con una sonrisa nostálgica. La confesión, que fue captada por las cámaras durante un evento benéfico, se volvió viral en cuestión de horas y desató una oleada de reacciones entre sus seguidoras. El actor, conocido por su discreción y su perfil bajo fuera del set, sorprendió al hablar con tanta sinceridad sobre sus emociones. No era solo una fantasía pasajera. De verdad lo sentíamos. Hablábamos de nombres, de si se parecería más a ella o a mí, añadió. Estas palabras tocaron el corazón de muchas fans, quienes siempre vieron una conexión especial entre Halil y Esla. En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Eran perfectos juntos. Esta confesión me rompió el corazón, escribió una usuaria. Otra agregó: ahora entiendo por qué su química en pantalla era tan real. Había sentimientos verdaderos. Esla, por su parte, no ha hecho declaraciones públicas sobre estas palabras de Halil, pero fuentes cercanas aseguran que ella también guarda recuerdos muy especiales de esa etapa. Esla también hablaba de eso con sus amigas. Era un sueño mutuo, algo que los unió mucho durante el rodaje, comentó una persona del entorno de la actriz. Aunque la relación entre ambos nunca fue confirmada oficialmente, muchos afirman que existió algo más que amistad entre ellos. Era evidente, no hacía falta que lo dijeran. Sus miradas hablaban por sí solas, señaló un fan veterano de la serie. El momento más emotivo de la entrevista fue cuando Halil, con voz pausada, compartió: a veces, cuando veo niños jugar, me pregunto cómo sería tener uno con ella. Quizás el destino no lo quiso así, pero el sueño sigue vivo en mi corazón. Estas palabras provocaron un silencio profundo en la sala, seguido de un aplauso espontáneo. La historia ha generado también debate sobre si podría haber una reconciliación entre ambos. El amor verdadero nunca muere, comentó una fan esperanzada. Quizás esta sea una señal de que todavía queda algo por vivir entre ellos. Otros colegas del medio también comentaron la entrevista, muchos de ellos sorprendidos por la honestidad con la que Halil expresó sus sentimientos. Un director que trabajó con ambos actores en Emanet compartió: desde el primer día, la conexión entre Halil y Esla era palpable. A veces no necesitaban seguir el guión palabra por palabra. Bastaba con una mirada o un gesto para transmitir emociones profundas. Esta entrevista ha reavivado el interés del público en la serie, y muchos han comenzado a revisar antiguos capítulos buscando pistas de ese vínculo especial entre los dos actores. Videos editados por fans, con escenas emotivas acompañadas de música romántica, han circulado por todas las redes sociales, alcanzando millones de vistas. La historia de Halil y Esla parece haber tocado una fibra sensible en el público, especialmente en una época en la que las relaciones sinceras y profundas parecen escasear. Para muchos, su historia no es solo una anécdota del mundo del espectáculo, sino un símbolo de los sueños que alguna vez todos hemos compartido: el amor verdadero, la familia deseada y la esperanza de un futuro compartido. En una entrevista posterior, cuando le preguntaron si aún mantenía contacto con Esla, Halil prefirió no entrar en detalles. Lo importante es el respeto y el cariño que existió y que sigue existiendo. Algunas personas llegan a tu vida para dejar una huella eterna, dijo con voz serena. Los fans interpretaron esas palabras como una señal de que,
a pesar del tiempo y la distancia, el vínculo emocional entre ellos no se ha roto del todo. Incluso algunos medios turcos especializados en entretenimiento han comenzado a especular con un posible reencuentro profesional. Hay rumores de que una nueva producción está en marcha y que los productores están considerando reunir a Halil y Esra en la pantalla una vez más, informó una fuente anónima. Aunque nada ha sido confirmado, solo la posibilidad ha sido suficiente para desatar la emoción en las redes. Imagínate verlos juntos de nuevo, sería mágico, escribió una fan. Otra agregó, no solo por su talento, sino por la historia que los une. Nos harían soñar otra vez. Mientras tanto, Halil continúa trabajando en nuevos proyectos, aunque siempre con un aura de nostalgia que parece acompañarlo desde aquella etapa tan especial. En sus redes sociales, suele compartir reflexiones sobre la vida, el amor y el paso del tiempo, muchas de ellas interpretadas como indirectas hacia su historia con Esra. Un ejemplo fue una publicación reciente con una cita que decía, algunas historias no necesitan un final feliz. Basta con saber que fueron reales. El post recibió miles de comentarios, la mayoría de ellos haciendo referencia a su excompañera de reparto. Por su parte, Esra también sigue cosechando éxitos en su carrera. Tras su salida de Emanet, ha participado en varios proyectos y ha sido elogiada por su versatilidad actoral. Sin embargo, muchos de sus seguidores aún la asocian con su papel junto a Halil, y con esa historia de amor que, aunque ficticia, parecía estar basada en algo muy real. Ellos nos enseñaron que a veces la ficción y la realidad se cruzan de formas hermosas, comentó una periodista especializada. Y cuando eso pasa, los personajes trascienden la pantalla y se convierten en parte de nuestras vidas. En eventos recientes, tanto Halil como Esra han evitado hablar directamente del uno al otro, pero ambos han dejado entrever que esa etapa marcó un antes y un después en sus vidas. Cada proyecto te deja algo, pero hay algunos que se quedan para siempre, declaró Esra en una alfombra roja. Las especulaciones sobre una posible reconciliación, ya sea personal o profesional, siguen creciendo. Algunas cuentas de fans han lanzado campañas con hashtags como #Halil Reencuentro o #Juntos otra vez, y muchos piden que los productores escuchen al público. Más allá de las especulaciones, lo cierto es que esta historia ha tocado el corazón de miles. En un mundo acelerado y cambiante, las emociones sinceras como las que Halil compartió nos recuerdan lo esencial, el valor de los sueños compartidos, el poder de la conexión humana y la nostalgia por lo que pudo haber sido. Y quizás, solo quizás, el destino todavía tenga planes para ellos. Porque como dijo Halil en su emotiva entrevista, algunos sueños no mueren, solo esperan su momento para renacer. Si esta historia también te emocionó, no olvides dejar tu comentario abajo y contarnos qué piensas. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias y dale like si te ha gustado este video. Hasta pronto.